Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones. Bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Estamos contentísimos de llegar hasta sus hogares. Estamos muy emocionados que a través de las redes sociales ustedes están siguiendo todo nuestro contenido. Hoy vamos a tener un tema muy especial: cuando las circunstancias te llevan a tu destino. Y en el día de hoy tenemos como invitado al pastor de la iglesia Impacto de Fe, al pastor Fernando Amaro. Bienvenido, pastor. Gracias Lester, una bendición y es un privilegio una vez más estar aquí en este programa. De verdad es un lugar donde se pasa un tiempo de calidad, un tiempo agradable y sé que lo vamos a disfrutar. Gracias por la invitación. Nosotros contentísimos de tu compañía. Sabemos que Dios te va a utilizar grandemente para bendecir a toda nuestra gente. Recuerda nuestras redes sociales, @LuzTV7 en nuestra cuenta de Instagram, nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta de YouTube. Y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Las redes sociales del pastor Fernando Amaro es así, sin muchas complicaciones. Usted pone @Fernando Amaro, lo consigue por Facebook y lo consigue en Instagram. Allí puede disfrutar de todo ese contenido que tiene para ustedes. Cuando las circunstancias nos llevan a nuestro destino. Tenemos en el caso de, a veces nosotros pasamos por tremendos problemas, tremendas luchas y buscamos solución por aquí, solución por allá. Y nos encontramos que la solución está en el Señor. Y decimos, ¿por qué habré pasado esto? Así es. Y muchas veces también queremos llegar a un destino, queremos llegar por la vía fácil, por la vía rápida, por la vía de la magia. Y sin darnos cuenta que nosotros podemos llegar a un destino feliz o algo más seguro a través de las circunstancias. No podemos mirar la circunstancia como algo o un modo enemigo, sino que tenemos que aprender o a entender que también las circunstancias es un método que Dios usa con una finalidad, Lester, y es de acercarnos a Él. Ese es el punto de la circunstancia. A veces renegamos por lo que estamos viviendo, pero no sabemos qué se está gestando en el corazón de Dios o realmente qué nos quiere enseñar Dios a través de las difíciles circunstancias. Nosotros queremos, como decías, de forma buscar atajos para llegar a esos pastos verdes, esos pastos delicados, sí, como ovejas, pero no queremos pasar por el valle de la sombra de la muerte. Así es. Es importante lo que decía David. David lo tenemos en gran estima, predicamos a David, enseñamos a David, amamos lo que David nos enseñó, pero en el Salmo 23 hay algo tan importante y es que él no niega una realidad. Cuando el salmista dice, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, yo no voy a temer, yo sé que tú vas a estar conmigo. Eso quiere decir, Lester, que como cristianos, como hijos de Dios, también vamos a enfrentar situaciones difíciles. A veces estamos creyendo que como cristianos no nos va a pasar nada. Y resulta que te ha tocado, me ha tocado, hemos hecho algunas colitas, se acaba la gasolina, se nos va la luz, tantas cosas que suceden, son circunstancias que pueden provocarnos ciertas reacciones, pero es importante ver cómo David lo dice. David expresa, dice, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, son circunstancias que a cualquiera de nosotros nos puede estar sucediendo, pero eso no es un sinónimo o eso tampoco vamos a llevarlo a creer que es que la gente está mal. Porque hoy también tenemos eso ahora, Lester, que a nadie le puede decir, si te tuerces un tobillo, estás mal con Dios. Si se te va la luz, estás mal con Dios. O sea, no, son circunstancias. Nos volvemos como esos discípulos que cuando vieron al ciego de nacimiento, inmediatamente le preguntaron al Señor, ya va, ¿quién pecó? Sí. ¿Este o sus padres para que haya nacido así? Correcto. Y eso pasa hoy en día. Entonces, fíjate, el gran David no negó ese gran momento. Él dijo, vamos a atravesar. Él dice, vamos a atravesar el valle de la sombra de la muerte. No es que Dios nos va a librar de no pasar, sino que en medio de esa circunstancia difícil, Dios va a estar con nosotros. ¿Qué es el valle de la sombra de la muerte para un cristiano? Puede ser un problema de enfermedad, problemas con sus hijos, ¿por qué no problemas matrimoniales? ¿Por qué no problemas en el ministerio? Son valles, circunstancias que vamos a atravesar, pero creo que eso viene
o es parte del oficio del cristianismo y son necesarios. Es necesario que un cristiano pase por ciertas circunstancias. Esto aprueba nuestra fe, esto realmente aprueba nuestra verdadera relación con Dios. Y son procesos que todo ser humano atraviesa. Porque no solamente los problemas matrimoniales lo atraviesan personas que no tienen a Cristo, también los que tienen a Cristo. Problemas con los hijos, más que todo cuando están entrando en esa adolescencia, en esa etapa de rebeldía. Entonces hay unos padres que dicen, epa, pero no aguanto a este muchacho. Eso lo pasa tanto el que no tiene a Cristo como Señor, como el que tiene a Cristo como Señor. La diferencia está en que nosotros tenemos ese apoyo, tenemos esa ayuda de parte de Dios y orando y buscando a Dios, convertimos esa prueba, convertimos ese proceso en una bendición, mientras que a otros se les escapa de las manos. Correcto, esa es la diferencia. Tener al Señor es la diferencia. Aquí eso es lo que marca todo, porque estamos en un mundo caído y esto no nos hace a nosotros intocables. Estamos en un mundo caído que ofrece son caídas y esta caída se las ofrece a los cristianos también. Entonces, no somos intocables ante las situaciones, no somos intocables ante las circunstancias que vamos a vivir en el hogar, como líderes, como pastores, como familia, como obreros, como ciudadanos. Todos tenemos las circunstancias, como se dice, a flor de piel. Es hoy, es mañana, pero de que las vamos a enfrentar, las vamos a enfrentar. Bueno, el apóstol Pablo dijo algo muy similar a lo que dijo David, porque David dijo, aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ahora el apóstol Pablo dice que esto pasará, y habiendo resistido la prueba, estando firme. O sea, quiere decir que eso va a pasar. No vamos a vivir todo el tiempo en ese valle de la sombra, porque el mal tiempo pasará, lo dice Job, el mal tiempo pasará, los días malos pasarán, y hay un popular proverbio que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y es importante, esto es entender el proceso del cristianismo. Lester, el proceso del cristianismo es un camino, es un movimiento. Hoy vas a estar en un punto, pero mañana tu progreso se tiene que ver. No te vas a quedar todo el tiempo en esa circunstancia. Vienen tiempos de refrigerio, como lo que acabas de citar del apóstol Pablo. Él entendió y dijo, pero yo sé que esto un día va a pasar. Y no está hablando solamente de la eternidad, está hablando del peregrinar aquí en la tierra. Y vamos a vivir esas circunstancias, esos momentos, pero de que pasan, y sabemos que cada una de ellas tiene una finalidad, y esa finalidad es acercarnos más a Dios. Y en ese proceso, bueno, soy un profesor, todo me está yendo bien. ¿Cómo utiliza el Señor eso? En este caso como Nicodemo. Nicodemo era un profesional, Nicodemo era un maestro, y estando en el estudio de la Escritura se le acerca al Señor. Capaz que si él no está metido entre la palabra, no se acerca a Jesús. Correcto. Es lo que hay que llegar a ese conocimiento o entenderlo. Dios, vamos a usar este término, Dios se vale de nuestras circunstancias para acercarnos a Él. Él se vale de nuestra condición, tal y como lo que pasó con Nicodemo y puede pasar con cualquiera de nosotros, porque hay un plan. Ese plan es, vuelvo y quizás lo he estado repitiendo, pero es que tenemos que entenderlo. El plan de Dios con todo es acercarnos a Él, y Dios se vale de esas situaciones. Es el método que Dios muchas veces va a usar, porque alguien llegó y dijo que habían dos maneras de creer. Algunos creen por convicción, rápidamente, pero otro como que es por trituración. Tenemos que ver cómo queremos entender y cómo queremos conocer a Dios, y por convicción o trituración, y las circunstancias pareciese que son esa. ¿Cuántas personas no tenemos hoy que se han acercado y tienen una fidelidad hacia Dios? Pero cuando tú hablas de su vida, ¿de dónde viene? Vienen de una ruptura, vienen de ser quebrados, vienen de circunstancias difíciles, de pérdidas dolorosas, pero ese es el método que Dios usa, o esa es la manera como Dios usa para acercarle, para que ellos puedan entrar a esa vida de salvación. Bueno, fíjate que Jairo era el principal de una sinagoga, era una persona importante en aquel entonces, y él creyó fue a manera de trituración, porque la hija se enfermó, estaba moribunda, se estaba muriendo la muchacha, y su última opción era buscar al Señor, aunque tenía una buena información de que Jesús sana, liberta, echa fuera a los demonios. Sin embargo, su oficio como principal de una sinagoga no lo dejaba acercarse a Jesús a manera de creer, hasta que se enfermó su hija. Así es. Y es la realidad de hoy en día también. Tenemos muchos hogares, y no solamente aquellos que no conocen a Jesús, también de los que conocen a Jesús,
que han perdido esa conexión, han perdido ese, o Dios no le han dado en su vida ese lugar a Dios, y esas circunstancias son las que los llevan a acercarse a Dios. O sea, que hoy pudiésemos entonces decir, o llamarla, decirle como benditas circunstancias, examinar nuestras vidas, revisar por qué hoy yo tengo esta relación con Dios. Y de seguro hay un punto de partida, y muchas veces ese punto de partida fue el dolor, fue la trituración, fue el momento difícil. Si eso no sucede, hoy no estuviésemos en la condición que estamos con Dios, hoy no estuviésemos más cerca con Dios. O sea, los puntos de partida, los puntos dolorosos, y están en la Biblia. También muchos hombres de Dios tuvieron que atravesar circunstancias difíciles con tal de reaccionar y llegar a Dios, y que cada una de esas circunstancias pues es el camino o el método que Dios usó y Dios seguirá usando. En estos últimos tiempos esta es una verdad. Hay gente que no es la manera, o no debiese de ser así, pero pareciese que con tal de que entren en el plan de salvación, como que van a tener que enfrentar ciertas circunstancias. Igualmente dentro del gremio cristiano, hay cristianos que van a tener que enfrentar situaciones dolorosas, circunstancias difíciles, con tal de realmente volver o enseriarse, llamemos así, de tomar las riendas bien de su vida y tener esa relación con Dios, acercarse a Dios como debe ser. Bueno, nosotros vamos a ir un momentico a la calle porque le tenemos una pregunta a la gente. ¿Cree que los problemas nos pueden ayudar? Pueden ayudar porque sin ellos pues no evolucionamos, pues no enfrentamos. Entonces cuando nos vemos en situaciones, allí aprendemos a resolver nuestros problemas. Porque uno sale a buscar trabajo y nada que consigue. Y si consigue con un sueldo mínimo apenas 30, 25 dólares. Sí. Como te digo, para todo hay solución. Es lo único que te puedo decir. Ustedes también pueden darnos su opinión a través de nuestras redes sociales, @LuzTV7. Déjenos sus comentarios. Queremos saber lo que usted piensa. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos. Y aquí seguimos con ustedes en este podcast con Lester Noriega. Hoy estamos hablando cuando las circunstancias te llevan a tu destino. Queremos recordarles nuestras redes sociales para que ustedes disfruten de nuestro contenido. Le den me gusta, nos sigan. Ustedes nos pueden seguir a través de @LuzTV7 en nuestras cuentas de Instagram, nuestra cuenta de Facebook y de YouTube. Luz TV7 y Luz TV Internacional en nuestra cuenta de TikTok. Y las redes sociales del invitado de hoy, el pastor Fernando Amaro, es así, @Fernando Amaro. Sígalo para que disfrute de todo su contenido, que de seguro será de gran bendición para ustedes. Estamos hablando sobre las circunstancias que nos llevan a nuestro destino. Y hay personas que creen que somos muy fanáticos porque en medio de un problema, en medio de la tribulación, nosotros sonreímos y tenemos la esperanza de que el Señor nos va a ayudar. Y es que la gente piensa que porque nosotros tenemos mucha fe, ignoramos la realidad. Así es. Y tenemos que entender que al ser gente de fe no ignoramos la realidad. Te decía momentos atrás que estamos en un mundo caído. Y soy de los que creo que para que un milagro pueda suceder tiene que haber una realidad. Cuando tú te consigues a Jesús hablando con la gente, ellos aceptaban su condición. Estoy enfermo, tengo un problema, mi hijo se me murió. Era circunstancia, era aceptar la realidad. Hoy en día pues muchos ignoran, y aquello de la superfe, que el que tiene fe no le pica zancudo, que el que tiene fe no se le acaba esto. No. La fe no ignora la realidad. Creo que esas realidades y esas circunstancias aparecen en el camino para que nuestra fe crezca y para que los milagros de Jesús se hagan vigentes en nuestras vidas. Es lo que nos da a entender el vínculo de fe en estas circunstancias. Bueno, fíjate que el pueblo de Israel no hubiera conocido a un Dios que liberta si ellos no hubieran estado esclavos. Correcto. No hubieran conocido al Dios de la naturaleza si el mar rojo
no se les pone al frente. Tenían ese tremendo problema. El ejército de Faraón los estaba siguiendo. Tenían el mar al frente. ¿Y cómo va? Ahora que estamos muertos. Y llegó Moisés, levantó las manos y se abrió el mar. O sea que las circunstancias que están a nuestro alrededor nos revelan algo del Señor. Así es. Y fíjate cómo suceden los milagros. Pero había la realidad. Fueron circunstancias difíciles donde entraron en la desesperación. Pero esas circunstancias los llevaron a clamar al Dios vivo, a obedecer al Dios vivo, porque muchas veces estamos en este camino y decimos obedecer a Dios, pero nuestras obras, nuestras acciones dicen otras cosas. No, y si seguimos nosotros contando, no hubieran conocido al Dios que provee si no estuvieran en el desierto. Si no estuviesen en el Y desierto. en el desierto fue donde conocieron al Dios que provee, porque todos los días el Señor le enviaba maná. Y cuando querían carne, les enviaba los codornices. Así es. No hubieran conocido al Dios de la fortaleza si no se le hubiera presentado los muros de Jericó. O sea, nosotros debemos aprender a no estarnos quejando de las circunstancias que nos rodean. Es una realidad, pero también es una realidad que el Señor nos ayuda, que Él está con nosotros. Son las benditas circunstancias. O sea, en vez de renegar, en vez de ponernos a maldecir, en vez de ponernos bravos, a renegar de Dios y de la fe, tenemos que llamar las benditas circunstancias, porque a través de eso nos vamos a acercar a Dios y de seguro los milagros van a suceder. Y cuando no sucede el milagro, cuando Dios no sana, eso tampoco quiere decir que Dios no nos ama, porque ahí está lo otro, que es que creemos que es que Dios tiene que cumplir todos nuestros caprichos. Si nosotros nos ponemos a ver la historia de Jesús, nosotros somos, voy a usar un término, pero somos como muy fanáticos a querer resucitar un muerto, porque Jesús resucitó muerto, pero es que Jesús escogió a quien resucitar. Él no resucitó a todos los muertos, Jesús no sanó tampoco a todos los enfermos. Había un propósito específico. Hay un propósito. Así sucede esto. Si Dios no hace por nosotros, si Dios no concede el milagro, esa es una circunstancia, pero eso no quiere decir que Él nos dejó de amar, que yo no somos sus hijos. Simplemente es como cuando tu hijo te pide un regalo y tú no se lo das. Eso no quiere decir que tú no lo amas, tú lo amas, pero no es conveniente. Así obra el Señor. Bueno, y es que con Dios nosotros siempre salimos ganando. Si estamos enfermos y oramos y Dios nos sana, gloria a Dios, ocurrió el milagro. Si estamos enfermos, oramos y Dios no nos sana, nos vamos para el cielo. Es como, esto lo podemos recordar también la historia de los chicos del horno de fuego. Cuando ellos toman la expresión que ellos le dicen al rey, nuestro Dios es capaz. Fíjate que ellos no dijeron Dios nos va a librar de esta situación. Ellos dijeron nuestro Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. Pero cuando tú traduces eso y lo lleves como si dijesen, pero sálvenos Jehová o no nos salve, o sea, nos quememos en ese horno, no nos quememos, Él va a seguir siendo nuestro Dios. Eso es lo bonito de la circunstancia, que en medio de las circunstancias se puede manifestar el poder de Dios a nuestro favor, como también podemos ver que pasamos liso y llevamos el golpe, pero eso no quiere decir que Dios no nos ama, sino que de ahí también Dios nos va a levantar. Es el favor de Dios. Sí, y cuando nosotros tenemos ese pasado doloroso, un pasado trágico, y vamos cargando esas heridas en el pasado, a veces no entendemos que eso nos está empujando hacia Dios. Mira, hay una historia y es el ladrón de la cruz. Esto es impresionante cuando nosotros entendemos la historia del ladrón de la cruz, porque quizás lo predicamos y lo llamamos el primer salvo por la gracia y tantas cosas. Pero esto fue, o la primera circunstancia que nosotros conseguimos para la gracia es esto. Tenemos que pensar, si el ladrón no hubiese sido ladrón, no se consigue con el Salvador, porque probablemente hubiese estado ocupado en ser buena gente, en ser un muchacho de la casa, en ser un hombre de familia. Pero ¿qué lo lleva a la salvación? El ser ladrón, o sea, una circunstancia difícil. No gozaba de buen aprecio, cometió una fechoría, y eso es lo doloroso. Pero esa circunstancia fue la que los llevó a la cruz. Y es lo que queremos que nuestro público entienda, que las circunstancias dolorosas que están viviendo, que la historia que están atravesando, que el momento difícil que hoy están viviendo, eso los va a acercar a Dios. No sentirse pecador, no sentirse discriminado, no sentirse mal porque están viviendo un momento difícil y quizás llamémoslo hasta vergonzoso, porque esa puede ser la circunstancia que Dios va a usar para acercarlos a Él. Si nosotros hoy pudiésemos pensar un poquito en aquella escena, y pudiésemos preguntarle, o que el ladrón le hubiese preguntado a Jesús, y hubiese tenido oportunidad Jesús
de toda la historia de mi vida, antes de conocerte, ¿qué quieres tú que yo cambiase? ¿O qué hubieses querido tú que yo cambiase o que no hubiese sido? Si a nosotros nos dicen eso, probablemente decimos, bueno, hubiésemos querido que hubiese sido un universitario, un profesional, un buen hombre. Pero yo creo que si ese momento hubiese llegado, si el ladrón hubiese preguntado, hubiese hecho la pregunta puntual, Jesús, de todos los errores que yo he cometido, ¿cuál me dices tú que no hubiese cometido? Yo creo que la respuesta muy amable de Jesús fue esta, Lester, y es para nosotros. A mí me hubiese gustado, como Jesús, que no cambiaras nada, que vinieras así con tu historia, porque eso fue lo que te acercó a mí. Fuiste un delincuente, estás aquí por tus malas obras y tus malas obras, esas circunstancias difíciles fue la que te llevaron a ese encuentro conmigo. Y hoy puede ser esta la historia de cualquiera. Podemos llamarlo, Lester, no el ladrón de la cruz, pero podemos llamarlo el promiscuo de la cruz. Podemos llamarlo la prostituta de la cruz, podemos llamarlo el estafador de la cruz, podemos llamarle el mentiroso de la cruz, el criticón de la cruz, el problemático de la cruz, el mal esposo de la cruz, la mala esposa de la cruz. Cualquiera de esas circunstancias que nos lleva o nos quiebra o nos lleva a un dolor difícil, esas circunstancias valen para venir al Señor. Somos nosotros como hombres que muchas veces empezamos a discriminar, decir tú no, tú sí, pero la palabra del Señor es muy puntual cuando el Señor dice todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, cualquiera que sea nuestra circunstancia, con nuestros hijos, dolorosa, la cárcel, una enfermedad, un problema, eso es un buen momento para acercarnos al Señor. Siempre digo, si el ladrón no hubiese sido ladrón, no se encuentra con su Salvador. Bueno, la intención del Señor no es hacernos pasar por el mal, no es hacernos pasar por un camino doloroso, triste, amargo. No, la intención del Señor siempre ha sido buena, agradable y perfecta. Cuando envía el sol, lo envía para buenos y para malos, para bendecirnos a todos. Cuando envía la lluvia, le envía para buenos y para malos, para bendecirnos a todos. Lo que dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, hay una primera parte que dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y en el verso 17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. ¿Qué pasa? Que muchas veces las personas, por estar muy cómodos, no llegan a la cruz. Por estar muy cómodos, no llegan a Jesús. Están demasiado cómodos para buscar al Señor. Entonces a veces tiene que el ser humano pasar por ese proceso, pasar por ese momento doloroso como el ladrón de la cruz para conocer al Señor. Sí, porque la comodidad nos hace sentir muy bien y que muchas veces nos lleva a hacer sentir que no necesitamos de un Salvador. Son las circunstancias. Y Lester, creo que en un número muy abultado, quienes servimos al Señor venimos de una circunstancia. Unos más dolorosas que otras quizás más vergonzosas que otras, pero esas circunstancias fueron las que nos acercaron a Jesús. Por eso decíamos que la historia del ladrón de la cruz puede ser la de cualquiera de nosotros. Tranquilamente puede ser cualquiera de nuestra historia. Pero ¿qué tiene que entender la gente? Lo que dice también Eclesiastés 3:15. Dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser fue ya, pero Dios restaura lo que pasó. Entonces, Dios es el que va a traer la restauración. Por medio de las circunstancias, por medio de la situación, por más dolorosas que sea, debemos de acercarnos y tener cuidado con esa comodidad, con eso que llamamos bien, con eso que decimos bendecido, prosperado y en victoria. No vaya a ser que nos estemos autoengañando a nosotros mismos y realmente queremos tapar, porque hay cristianos, gente de fe que temen abrir su corazón y ser vulnerables ante situaciones y están mintiendo, están pasando por situaciones dolorosas, pero ellos creen, como se ha señalado, que eso es un pecado, que el que le pasan cosas porque al cristiano no debe pasarle nada, al cristiano no se le debe acabar el aceite, al cristiano no se le debe acabar el azúcar. Tantas cosas como esas nos pueden llevar a pensar y hacernos autoengañarnos y a creer que estamos cómodos. Pero sí tenemos situaciones difíciles, sí estamos enfrentando situaciones dolorosas, pero es el mensaje que queremos dejarle a la gente, que no se limiten, que no hay nada que el amor de Dios no pueda sanar, que no hay nada que Dios no pueda restaurar, que no existe nada que los brazos del Señor no puedan sostener. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, acerquémonos a Dios confiadamente, que Él nos va a ayudar.
Gracias, Pastor, por acompañarnos. Gracias a todos ustedes también. Recuerden nuestras redes sociales, @LuzTV7. Denle me gusta, síganos para que esté disfrutando de nuestro contenido. Será hasta una nueva edición. Bendiciones y éxitos. Llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos.